Hace una semana consideramos la vida de Moisés como un tipo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, como un libertador. Moisés liberó a la nación de Israel de esa esclavitud en que estaban. Y Cristo también es un libertador, es nuestro gran libertador. No solo nos ha liberado del pecado, de la condenación, de la maldición, de la ley, de la muerte eterna, de la segunda muerte, nos ha librado de tantas cosas, ¿no? Que podemos decir que es nuestro gran libertador, ¿no? Moisés fue un libertador divinamente designado, no se atribuyó a él ninguna autoridad ni ninguna prerrogativa por sí mismo. Vemos como cuando el Señor le apareció en la zarza, le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlo. Ahora pues, ven, le dijo a Moisés, y te enviaré, ¿no? No fue comisionado por sí mismo, ni mucho menos, sino que fue Dios quien lo comisionó. De igual manera, Cristo no actuó por un deseo propio, que lo tenía, de redimir y de liberar, sino también el Padre fue quien comisionó a Cristo, ¿no? Vemos esa gloriosa conversación que la palabra de Dios nos revela en el libro de los Salmos y luego se reproduce en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, cuando el Hijo, dirigiéndose al Padre, le dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vemos cómo el Hijo lo deseaba, pero el Padre, era la voluntad del Padre enviarlo y comisionarlo para que hiciera la gran obra redentora, la liberación, nuestra liberación, la liberación de todos aquellos que se acogen y que reciben su gracia. También vimos cómo Moisés en un principio fue rechazado por su pueblo. ¿Os acordáis que cuando tuvo la edad de 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos y viendo un egipcio que maltrataba a un hebreo, cómo lo mató y cómo vengó al oprimido, ¿no? Y el día siguiente dice la palabra de Dios que había dos hebreos que estaban discutiendo entre sí y Moisés trató de poner paz entre ellos. Y ellos le dijeron: ¿pero quién te ha puesto sobre nosotros por juez o gobernante? Lo rechazaron. Fue un rechazo expreso, simbólico de aquellos dos, pero en cierta manera aquellas dos personas estaban representando al pueblo hebreo, ¿no? Fue un rechazo a la persona de Moisés. Así también Cristo fue rechazado por sus hermanos judíos, ¿no? Vemos como delante de Pilato, cuando Pilato les dijo: tengo que crucificar a vuestro rey, vemos como los gobernantes de la nación, encabezados por los sacerdotes, dijeron: no tenemos más rey que César. Y lo rechazaron. Ahí fue el final rechazo antes de su muerte, que luego siguieron rechazándolo. Lo rechazaron cuando los apóstoles allí en la puerta del templo sanaron a aquel cojo y vinieron y les echaron mano y aún después de la resurrección seguían rechazándolo, ¿no? Y luego en la persona de Esteban también, ese fue el rechazo ya final de la nación, ¿no? En la persona de Esteban, cómo ya endurecieron. Pero bueno, vengo a decir que también Cristo fue rechazado, igual que fue rechazado Moisés por sus hermanos, ¿no? Moisés, después de ser rechazado, se fue a los gentiles, se fue a la tierra de Madián. Y Cristo igualmente, después de ser rechazado, se vuelve a los gentiles, ¿no? Primero el Evangelio, dice Pablo en el libro de Romanos,
es presentado a los judíos, pero después a los gentiles. Los judíos rechazan y va a los gentiles. Y en el último capítulo del libro de los Hechos, ahí tenemos el ejemplo final, ¿no? Como Pablo al llegar a Roma convoca a los judíos y les dice que está allí, que ha sido hecho preso desde Jerusalén y que se vio obligado a apelar a César y que, bueno, pues de alguna forma no tiene nada contra su nación, pero que tuvo que hacerlo. Y convoca a los judíos para hablarles del reino de Dios y del Evangelio de Jesucristo, pero ellos también, dice que tenían discusión entre ellos, no lo rechazaban, y entonces pues dice, bueno, pues vosotros lo rechazáis, vosotros endurecéis vuestro corazón, como dijo el profeta Isaías, que estaba profetizado, claro, yo me vuelvo a los gentiles, ellos oirán. Y igualmente, pues después de ser rechazado Cristo por su pueblo, también se va a los gentiles. Moisés también, en ese tiempo de rechazamiento, cuando se va a los gentiles, toma una esposa gentil, ¿no? La hija del sacerdote de Madián, de Jetro, Séfora. Y también Cristo, en el tiempo de su rechazamiento, también ha tomado una esposa gentil, la Iglesia. En la Iglesia hay judíos y gentiles, pero mayormente son gentiles los que hay dentro de la Iglesia. Mayormente somos una novia, una desposada también gentil. Y luego finalmente también Moisés luego aparece cuando es comisionado nuevamente por Dios para ir a su pueblo y ellos lo reciben. Ellos lo reciben cuando después de esos 40 años en el desierto vuelve, pues el pueblo ya lo recibe, adoran a Dios, aunque seguían en cierta manera en esa dureza, pero finalmente el pueblo se rinde a la evidencia de que Moisés era el libertador y bueno, pues todos fueron bautizados, como dice 1 Corintios, en Moisés, en la nube y en el mar, ¿no? Todos fueron colocados bajo la autoridad de Moisés. Y así también Cristo aparecerá nuevamente a su pueblo según la carne, a los judíos, y ellos lo recibirán. Esto ocurrirá en el final de los tiempos, en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación que vendrá, como ellos se vuelven a su Mesías y lo reciben, y Dios restaura y cumple todas las promesas que tienen este pueblo y todas las esperanzas que tienen puestas en su Mesías. Cuando ellos lo reciban nuevamente, ya no habrá rechazo como lo hubo en su primera venida, sino que ya la nación se volverá de todo corazón a Cristo, ¿no? Bueno, estas fueron las cosas que vimos evidentemente, pero quiero seguir viendo, y hoy la similitud y las semejanzas que hay entre Moisés y Cristo, pero ya en cuanto a su ministerio, ¿no? Hemos visto en cuanto a ser presentado como un libertador, pero ahora en cuanto a su ministerio también hay una tipología muy importante entre Moisés y entre Cristo, ¿no? ¿Por qué a veces tenemos que tomar estas personas o estos hechos del Antiguo Testamento? Porque dice la palabra de Dios que el centro del Antiguo y del Nuevo Testamento es Cristo. Cristo lo reveló cuando resucitó de los muertos. Cuando se resucitó de los muertos, primero le apareció a las mujeres, pero la conversación que tuvo con los discípulos que iban camino de Emaús fue muy importante, porque él dice que ellos iban camino de esta aldea y Jesús se les acercó. Al principio no lo conocieron y les preguntó por qué estaban tristes, ¿no? Ellos le dijeron que era el único que no sabía lo que había pasado en Jerusalén, ¿no? Que habían matado a Jesús y que ellos esperaban que iba a ser el que iba a redimir a Israel y demás, y en fin, que por eso estaban tristes, ¿no? Y Jesús les dijo: duros de servir, incircuncisos, sois tardos para conocer todo lo que los profetas han dicho. Dice que comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les dijo todo lo que estaba escrito acerca de él.
todo lo que estaba escrito acerca de él. Entonces, el centro de todo el testimonio de la Escritura es Cristo. Entonces tenemos que ver un poco a Cristo en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Unas veces por tipología de personas, otras veces por eventos, otras veces por situaciones, y deberíamos de verlo, ¿no? Y en Moisés tenemos un reflejo de Cristo, aunque hay contrastes, por supuesto. Cristo siempre es la perfección, ¿no? El Antiguo Testamento nos presenta un poco sombras, figuras y símbolos, por decirlo así, pero en la persona de Cristo tenemos la realidad, ¿no? Entonces en Moisés tenemos una tipología muy importante de Cristo. Y en cuanto a su ministerio, también tenemos una tipología importante. Por ejemplo, tenemos a Moisés como un profeta. Moisés era un profeta de Dios. Y de hecho lo tenemos reflejado en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18 nos dice que él era un profeta, pero dice más que eso en este pasaje que vamos a ver. No solamente dice que era un profeta, en el 18:15 dice que Dios levantaría a otro profeta semejante a él, y que el que no oyere a este profeta, el que no prestara atención a este profeta, en unos lugares dice que sería desarraigado del pueblo, en otros lugares dice que Dios le pediría cuentas. Y dice 18:15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Entonces sigue diciendo el 17: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como a ti, y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés era profeta, pero aquí está hablando de otro profeta, que no era Moisés. ¿Quién era ese profeta? Jesucristo. Jesucristo. Este pasaje es muy importante porque si vemos en los evangelios, muchos de los que oían a Jesús decían: verdaderamente este es el profeta. Estaban haciendo referencia a estas palabras de Moisés. No estaban diciendo, aunque algunos pensaban que era un profeta o alguno de los profetas. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dijeron, pues unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista y otros alguno de los profetas. Pero cuando dicen este es el profeta, estaban haciendo referencia a este pasaje, ¿no? Al pasaje de Moisés, que dijo Moisés. De hecho, en la predicación de Pablo, cuando predicaba a los gentiles en el libro de los Hechos, hace referencia también a este pasaje, ¿no? Cuando dice: profeta de entre vuestros hermanos os levantaré, está hablando de Cristo. Cristo cumplió un ministerio muy amplio, y entre ellos cumplió el ministerio profético. El ministerio profético, ¿qué significa? Pues significa que es un canal por el cual la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es traído a los hombres, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos profetas que eran, uno más, por supuesto, perfecto, sin tacha, sin pecado, otro algo más imperfecto, pero de estos dos profetas podemos decir que son los profetas más importantes de la palabra de Dios, Moisés y Cristo, porque las palabras de Moisés venían directamente de Dios, porque dice que Dios hablaba cara a cara con él. O sea, fue el profeta por excelencia, ¿no? Cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés y dijeron: es que solamente habla Dios por él, ¿no habla también por nosotros? Dijeron ellos. Y entonces Dios los convocó a los tres: venid. Moisés como parte perjudicada y a ellos como acusadores. Dijo: vamos a ver, cuando yo levante profeta, yo le hablaré por revelación, por sueños, de diferentes maneras. Dice: pero no así a mi siervo Moisés. Dice: con mi siervo Moisés hablaré cara a cara. Dice: porque he hallado a mi siervo Moisés, ha hallado gracia y es perfecto en toda mi casa.
entonces yo hablaré cara a cara con él. Entonces las palabras de Moisés son las palabras de Dios, y todas las palabras de la palabra de Dios son palabras de Dios, por supuesto. Pero en Moisés tenemos el profeta de los profetas, porque es que Dios hablaba cara a cara con él. O sea, que Dios hizo una distinción ahí entre los demás profetas y Moisés, porque Dios le dijo: yo hablaré al profeta por sueños, por visión, por revelación, por esto, de esta manera. Dice, pero no así a mi siervo Moisés. Dice, yo hablaré cara a cara con él. O sea, Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con un amigo. Y era un profeta, pues, impresionante, porque es que oía la palabra de Dios de cara a cara. Dice, cara a cara hablaré con él. Entonces, es impresionante, ¿no?, este profeta. Pero en Cristo tenemos, por supuesto, otro profeta mucho más superior, ¿no? En Cristo tenemos el ministerio profético excelente, sin tacha, sin... A veces los hombres dicen que profetizan, pero a veces uno puede profetizar de sus buenas intenciones, de su carne o de sus buenos deseos, o incluso del diablo. Pero en Cristo no hay tacha alguna, en Cristo no hay. Cristo dijo, lo que oigo de mi Padre os lo he dado a conocer. Vosotros hacéis, le dijo a los judíos, lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Dice, pero yo hablo lo que he visto. Era otro que veía a Dios cara a cara y que no tenía ningún intermediario, ningún mediador, ¿no? Era una persona que estaba constantemente guiado por la voluntad divina y por el Espíritu de Dios, y además por su deidad, porque él era Dios, en él habitaba toda la plenitud de la deidad, ¿no? Entonces aquí tenemos los profetas por excelencia, ¿no? Moisés, pero Moisés apunta al que era mayor que él. Profeta de entre vuestros hermanos, como a mí os levantará Dios, y él os hablará las palabras de la boca de Dios, y a él oiréis. Y el que no lo oiga, Dios le pedirá cuentas, ¿no? Entonces, hacemos bien en estar atentos a las palabras. Las palabras de Jesús están en este libro que tenemos, que se llama la Sagrada Biblia. Y aquí tenemos las palabras de Jesús, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que nos dijo Moisés, que fue el primer profeta antes de Cristo que anunció la venida de este otro profeta, que al que no le presta atención y el que no oiga sus palabras, Dios le pedirá cuentas. Entonces, no se nos va a censurar, dice Moisés, no se nos censurará por no escuchar a otros profetas, por no darle crédito a alguien que venga que diga que es profeta si lo examinamos y si no lo recibimos. No se nos va a censurar por eso. Se nos va a censurar por no prestarle atención a este profeta, a esta palabra, a Jesucristo. Tenemos, dice aquí en este libro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pero mientras tanto tenemos esta palabra que viene de Dios, viene del mismo Dios. La palabra, Cristo dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Su palabra es viva y eficaz. Entonces haremos bien en prestar, en meditar su palabra, en meditar todo el Nuevo Testamento contiene su palabra. Todo. Los evangelios, su palabra, mientras estuvo aquí, en cuerpo. Y en todas las epístolas tenemos su palabra enviada desde el cielo. Porque el Espíritu Santo, que es el que terminó de escribir este libro, después de los evangelios, o sea, todo el Nuevo Testamento, dice que él, dijo Cristo, hablando de su ministerio, dijo, él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, toda esta palabra que ha venido aquí es su palabra, que ha sido traída por el Espíritu Santo, porque él lo dijo, me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él hablará todo lo que oyere de mí. Entonces, tenemos que prestar atención a sus palabras.
porque Moisés advirtió y dijo que el que no prestara atención a este profeta, que es Cristo, Dios le iba a pedir cuenta. Y en otro capítulo, en los Hechos, dice que el que no oyere ese profeta sería desarraigado del pueblo, ¿no? Eso es lo que dice en Hechos, ¿no? Me parece que en Hechos 13 puede ser. Sí, en Hechos... A ver. No, entonces en Hechos 3. Yo quiero Hechos 3. En Hechos 3. Hechos 3, 22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas. Aquí vemos otra vez como toda la escritura apunta a Cristo. Dice, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vemos como Cristo es el centro de la escritura. Cristo es el centro de la escritura. Y debiéramos tener vidas cristocéntricas en nuestra vida, en nuestro ejemplo, en nuestra predicación. Deberían de ser vidas que apuntaran hacia Cristo, ¿no? Constantemente, porque Él es el todo, ¿no? Él es... No, que no nos pase como el pueblo de Israel, ¿no? En Hechos 21, ¿no? Que dice, bueno, se quejaron varias veces del maná, decían, es que solo maná, es que maná solamente, es que este pan tan liviano, está ya nuestra alma, está saturada y no vemos otra cosa que maná. El maná es un tipo de Cristo. Estaban ya cansados de oír de Cristo, posiblemente, tipológicamente, claro, hablo. Y las personas hoy hasta si no oyen algo nuevo, parece que no se satisfacen, quieren carne, porque en una de las ocasiones que se quejaron del maná, decían, danos a comer carne, Moisés, carne, queremos carne, que solo maná y maná y maná, ¿no? Y es que el maná es todo, es que Cristo es todo, Cristo no solamente es nuestra salvación, es nuestra santificación, es nuestra sabiduría, es nuestra redención, porque dice la Biblia que Cristo nos ha sido hecho todas estas cosas, por Dios para nosotros. Entonces en Cristo lo tenemos todo, estamos completos en Él. Él dice en Colosenses que en Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo, porque estos colosenses se iban al misticismo. Estos colosenses empezaban con que lo espiritual hay que recibirlo, influidos por el gnosticismo, por lo otro, lo espiritual hay que recibirlo de esta manera, y de esto otro, y de esto para allá, y de esto para acá, y tenemos que completar nuestro conocimiento por medio de ciertas cosas, y no sé qué, y no sé cuánto, y estaban así, y Pablo tiene que decir, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofía y de huecas sutilezas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, lo tenemos todo en Él, ¿no? Entonces que no nos cansemos de comer maná. El maná que no quita que también tengamos que, como dice Pablo, tomamos leche y también hay alimento sólido, pero todo está basado en Cristo. El maná podemos decir que simboliza a Cristo como en el aspecto terrenal de Cristo, ¿no? En el ejemplo que Él fue,
cómo vivió entre los hombres, pero luego tenemos el alimento sólido que también es Cristo, pero es Cristo ya glorificado, es tomar el poder de Cristo, que está a la diestra de Dios, tomar las cosas del Cristo glorificado, pero todo es Cristo. Cristo en su vida, Cristo en su muerte, Cristo en su resurrección y Cristo en su ascensión y en su gloria. Y todos participamos de esto, ¿no? De todo este proceso de Cristo. Entonces, tanto el maná como el pan de la proposición es Cristo. El maná era a Cristo como el dador de la vida y el pan de la proposición era a Cristo como el sustentador de la vida. El pan de la proposición era el alimento de los sacerdotes. El maná era el alimento del pueblo. Podemos decir que el maná representa a Cristo, el que se dio para nuestra salvación. Y luego el pan de la proposición, que es Cristo, que es el Cristo como el que sustenta nuestra vida. Tenemos que ir a Cristo constantemente, a su gracia. A su gracia, hemos entrado en su gracia. Por eso dice Romanos 5.1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la salvación. Pero luego dice el versículo 2, por medio del cual tenemos entrada a esta gracia. ¿Por medio de quién? De Cristo. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, hemos entrado en la gracia por Él, nos sustentamos en la gracia por Él y vivimos en la esperanza de la gloria de Él. Entonces, nuestra vida tiene que girar en torno a Cristo. Cuanto más deseamos de Cristo y cuanto más nos acercamos a Cristo y cuanto más buscamos a Cristo en su palabra, más de la gracia de Dios y más de la superabundante gracia de Dios vamos a recibir. Esto es así, este es el profeta al cual Moisés quería que nosotros estuviésemos atentos y que no lo descuidáramos, ¿no? Y finalmente quisiera ver a Cristo también como a Moisés primero y luego a Cristo, porque estamos viendo a Moisés como un tipo de Cristo, pero quisiera que viéramos a Moisés también como un abogado y como un intercesor. Una y otra vez en las Escrituras vemos a Moisés intercediendo por el pueblo. Varias veces le dijo Dios que iba a destruir al pueblo. De hecho, una vez le dijo, déjame que los voy a destruir. Como si Moisés se pusiera ahí para impedirle que los destruyera, ¿no? Y era así. Yo creo que esto era una prueba para Moisés. Yo creo que Dios sabía lo que iba a hacer, Dios no iba a destruir al pueblo. Pero lo dijo. Hay un misterio ahí escondido en Dios, ¿no? A veces, que Dios dijo que le iba a dar a ese pueblo esa tierra, a los descendientes de Abraham le iba a dar esa tierra. Se lo dijo de forma incondicional. Le dijo, yo te haré un pacto perpetuo, dice, y te daré esta tierra para siempre. Para siempre. O sea, que se le iba a dar a ellos. Y además, de hecho, se le iba a dar para siempre. Y era un pacto perpetuo e incondicional, el que Dios hacía con Abraham. Entonces, sin embargo, Dios le dijo a Moisés, déjame que lo voy a destruir y te voy a poner sobre otro pueblo más fuerte y más grande, que no te van a dar problemas, como esto. Y Moisés dijo, espérate, no lo hagas. Este es tu pueblo, van a oírlo los egipcios, de cuya tierra tú lo has sacado, y lo van a decir a los habitantes de esta tierra que han oído de tu poder. ¿Y qué vas a hacer con tu grande nombre? Como diciendo, va a ser menospreciado tu poder, no va a ser exaltada tu grandeza con esto, si hace esto. Pero Dios sabía que Moisés iba a decirlo, ¿no? Por eso Dios enseguida, en cuanto Moisés decía esto, dice, vale, lo he perdonado, pero lo voy a castigar. O sea, el castigo vino, por supuesto, esas veces el castigo vino, pero no lo destruyó. Yo creo que cada vez que Dios le decía esto era una prueba para Moisés, porque Moisés, pues, hoy hay mucha ambición dentro del mundo espiritual, dentro del cristianismo hay mucha ambición, pero hay mucha ambición en la carne.
hay mucha ambición en la carne. Yo veo que hay mucha ambición en la carne, veo que hay personas, que hay líderes, y he conocido algunos bueno, que una propuesta de este tipo hubiera sido incluso yo cuando en los tiempos de la inmadurez espiritual, no es que ahora tampoco sea muy maduro, pero soy un poco más maduro que hace unos años, ¿no? Pero en esos tiempos uno ambicionaba, tenía unas ambiciones, ¿no? Siempre piensas, dices, me gustaría predicar delante de un estadio lleno, de 30.000 personas, o llegar a, no sé, a tener una iglesia, tal, ¿no? Entonces siempre hay unas ambiciones, ¿no? Unas ambiciones espirituales, no espirituales, son ambiciones carnales, pero son dentro del mundo de la cristiandad, ¿no? Que hay muchos líderes que las tienen, ¿no? Entonces hay veces que surge eso, surge el poder tener más gente, otra gente distinta a la gente que tienes, no sé, muchas cosas, ¿no? Y esto yo creo que fue una prueba para Moisés, cuando Dios le dijo, te voy a poner sobre un pueblo más grande y más fuerte, como diciendo, mejor, más establecido en mí y más fuerte espiritualmente, que no te den tantos problemas, ¿no? Y Moisés no quiso esto, Moisés no lo ambicionó, no, podía haber dicho, buena cosa, me está ofreciendo. Bueno, venga, adelante. Quémalo y ponme sobre otro pueblo más grande, más fuerte y que no me dé tantos problemas. Pero Moisés en ningún caso hizo esto, ¿no? Moisés lo que le preocupó fue la gloria de Dios y la voluntad de Dios, ¿no? La gloria de Dios y la voluntad de Dios. Los hombres de Dios a través de la Biblia siempre han buscado esto, ¿no? La gloria de Dios y su voluntad, ¿no? Y que Dios fuera exaltado, ¿no? Esto también lo hizo Josué de una manera también gloriosa, en una situación distinta, ¿no? ¿Acordáis cuando después de derrotar a Jericó, una persona tomó anatema del campamento de la ciudad de Jericó, la escondió, y luego al día siguiente fueron a luchar contra Jai, que era la siguiente ciudad que tenían en la tierra de Canaán, y claro, Josué no sabía que habían cogido del anatema, ¿no? Aquel manto babilónico, el lingote de oro y aquellos siglos que cogieron. Y entonces el pueblo pues cayó derrotado, huyó delante, y entonces Josué se puso delante de Dios y dijo, Señor, ¿por qué no has hecho pasar el Jordán, no? Ahora todos van a decir, mira, esto dice, vamos a derrotarlos, los vamos a destruir, tal, y lo que más me impresiona de Josué es las palabras cuando dice, ¿qué harás tú a tu grande nombre, no? ¿Qué harás tú a tu grande nombre, no? No le preocupó tanto el que Israel fuera derrotado, ¿no? Le preocupó, dice, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Como diciendo, tu nombre va a ser menospreciado, ¿no? Si caemos derrotados, no le importó tanto que hubieran tenido allí esa derrota, ni mucho menos, sino, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Como diciendo. Pero claro, enseguida Dios le dijo, venga, Josué, levántate, reúneme al pueblo que han cogido cosas que yo dije que no cogieran y tal, y entonces ya Dios le reveló a Josué lo que había pasado, ¿no? Pero las palabras de Josué era un discípulo de Moisés, evidentemente, y la mira de Moisés y la mira de Josué era la gloria de Dios, ¿no? Y lo que más importante es la gloria de Dios. La gloria de Dios puede ser que llevemos 5.000 personas, o la gloria de Dios puede ser que llevemos 4 personas, o que llevemos 2, o que llevemos 1. Dios, solamente una persona fue arrebatada y fue traspuesta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y fue para predicarle a una sola persona. A una sola persona. Fue Felipe, en el capítulo 8 de los Hechos. Una persona que fue traspuesta. No se ha oído en la Biblia de personas que fueran traspuestas, sino Enoc, que fue llevado por Dios, Elías, que fue subido al cielo, y ya está.
Pues una persona más en el Nuevo Testamento fue traspuesta para predicar a una sola persona. A una sola persona. Entonces, pues, claro, uno hubiera dicho, bueno, podía haberlo traspuesto para ponerlo en un... Pero es que fue una persona, es que se movilizó el cielo por una... El cielo se movilizó para una persona. Primero ángeles, luego el Espíritu Santo, luego todo el cielo se movilizó por una sola persona, ¿no? O sea, la importancia que Dios le da a una persona, ¿no? Nosotros creemos que lo importante es la cantidad, ¿no? La cantidad. Tantos miles de personas. Hombre, da gusto ver. A mí me gusta ver cuando veo un estadio entero escuchando a una persona. Siempre que predique la palabra de Dios. Que no son muchos los estadios que veo en los que se predique a Cristo. Tristemente lo digo. No son muchos los estadios que veo llenos que se predique a Cristo. En la mayoría de los estadios que veo se predica de todo menos de Cristo. Se predica de los beneficios, se predica de dinero, se predica de sanidad, se predica de esto, se predica de lo otro, se predica de filosofía humana, se predica psicología, se predica esto y se predica lo otro. Pero que prediquen a Cristo, veo algunos, pero no son los más. No son los más. Entonces, si hay un estadio lleno, pero por favor, que se predique a Cristo. Que se predique a Cristo, que Cristo sea el centro de la predicación. Que su obra sea el centro de la predicación. Porque si no, cuando estemos en el cielo va a ser triste, porque allí lo que se oye es Cristo. Cuando estemos en el cielo, la gloria será para Cristo. Dice que la adoración que se estaba presentando en Apocalipsis 5 en el cielo era a Cristo. Era a Cristo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios, y reinaremos contigo sobre la tierra. Entonces allí el mensaje es Cristo, y allí será solamente Cristo, y Cristo, y Cristo, y nos gozaremos con Él, y estaremos con Él. Y es que Cristo quiere que estemos con Él, pero quiere que ya aquí lo tengamos como el centro, porque en la oración de Cristo de intercesión, como ahora vamos a ver, Cristo dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estén, ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, viendo la gloria de Cristo, pasaremos la eternidad. La gloria de Cristo, vamos a disfrutar de la gloria de Cristo. Entonces allí todo va a ser Cristo, como una canción canta Steve Green, dice, Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón allí jamás se cansará de Dios y tan solo Dios. Pero claro, si estamos mirando otras cosas, si estamos solo, pues nos vamos a sorprender porque allí es el maná otra vez. Es que una vez que lleguemos allí es más maná. Entonces, si nuestro corazón no quiere maná, pues cuando lleguemos allí va a ser maná y pan de proposición, es decir, Cristo. Allí Cristo va a ser nuestro alimento, Él es nuestro alimento, Él es nuestra salvación, Él es nuestro alimento y Él es nuestro sustento y Él es nuestro libertador. Son los pactos que Él nos va a dar, es Él es el alimento, Él es el alimento nuestro. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en Él. Que come mi carne y bebe mi sangre, mi vida permanece en Él, y yo en Él, y Él en mí. Entonces ese va a ser nuestro alimento. El alimento que vamos a tener allí va a ser Él, solamente Él. Y entonces tenemos que ya empezar a nutrir nuestras vidas con Él y alimentarnos de Él, ¿no? Y claro, muchos discípulos dicen, dura palabra esta, ¿no? Dura palabra esta. Y entonces todos los beneficios, los dones, los dones van a cesar. Allí en el cielo no va a haber dones. Dice que las lenguas cesarán, las profecías cesarán, el conocimiento cesará, porque vamos a estar con Él. Entonces, si solamente estamos mirando las dádivas y los beneficios, pues no es congruente con lo que va a haber en el cielo. En el cielo no va a haber dones.
Los dones son dones que vamos a tener aquí en la tierra. Los dones son aquí. Las lenguas, las profecías, todo. Pero una vez que estemos allí, solamente va a ser Cristo. Entonces tenemos ya que habituar a nuestra alma a Cristo. A Cristo, y cuanto más estemos con Él, seguro que Dios va a poner más amor hacia Él y nos vamos a enamorar más de Él. Nos vamos a enamorar de Él porque no tenemos otro amor, ¿no? La censura de Cristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis fue: has dejado tu primer amor. O sea, ya no soy yo lo primero. Ya no me has puesto a mí lo primero. Ya mira otras cosas. A lo mejor estás entretenido con los dones, con esto. La doncella del Cantar de los Cantares dice que Cristo la estaba llamando a la puerta y que dice: si ya me he desnudado, ¿cómo me voy a vestir otra vez? Ya estoy aquí en mi casa, estoy muy bien, estoy disfrutando. Dice que fue a abrir la manilla, dice, y de sus manos goteó mirra. Como nos está hablando de los dones, nos está hablando de los beneficios, pero Cristo estaba fuera. Dice que cuando abrió se había ido, ya no estaba y ya tuvo que buscarlo. Dice: he lavado estoy aquí también, he lavado mis pies, y cómo me tengo que ahora que vestir y cómo tengo que salir detrás de ti si estoy aquí también disfrutando con estos beneficios, una buena casa, un buen techo, a lo mejor tengo salud, tengo dinero, tengo tal, pero Cristo estaba llamando fuera a la puerta, ¿no? Como en la iglesia de la Odisea, ¿no? Y entonces ya la doncella reacciona, por supuesto, y ya va en busca y ya pregunta: ¿dónde habéis visto a mi amado? Ya no le importaban tanto los dones, ya no le importaban tanto los beneficios, ya no le importaban tanto todo lo que recibía, sino que ya buscaba a Cristo. ¿Habéis visto a mi amado? ¿Dónde está mi amado? Dice que los guardas la golpearon cuando la vieron por la ciudad. La golpearon. Muchas veces, cuando queremos a Cristo, las personas no nos van a comprender. Cuando queremos de verdad a Cristo y estamos con Cristo y estamos enamorados de Cristo y Cristo es nuestro centro, nuestra vida, nuestro hablar, nuestro vivir, nuestro pensar, pues a lo mejor personas dentro de los guardas estaban allí dentro de la ciudad. O sea, podemos decir que eran parte del pueblo de Dios, y dice que la golpearon y estaban allí, no la comprendieron. Y luego habla la doncella: habéis visto a mi amado, pero ¿quién es tu amado? ¿Quién es tu amado más que qué tiene? Entonces empieza a describir al amado, ¿no? Precioso, hermoso, rubio, sus mejillas, sus dientes, sus ojos, y no solo muestra el interés, sino que también pone deseo en la otra doncella. Dice: nosotros también vamos a buscarlo contigo, ¿no? Porque había puesto tal deseo cuando oyeron de Cristo, cuando se enamoraron más de Cristo, ¿no? Aquellas doncellas, dice que fueron con ella a buscarlo, ¿no? O sea que cuando nuestras vidas están en celo con Cristo y están en amor con Cristo, vamos a estimular a otros a que también quieran de Cristo y que también quieran buscar a Cristo y que también deseen de Cristo y que se dejen de la historia y que busquen a Cristo y que Cristo sea su centro, ¿no? Y entonces ya cuando encuentra al amado ya dice que se abraza de él y se abraza a él. Ya no dice mi amado es mío, ya dice yo soy de mi amado, porque al principio decía mi amado es mío y yo suya, pero al decir mi amado es mío estaba de alguna forma teniendo una motivación egoísta, ¿no? Quería usar a Cristo para su beneficio, ¿no? Para dame, quiero, que es lo que nos pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Pero ahora ya una vez que encuentra al amado, después de esta aventura que he citado, ya no dice mi amado es mío, no, ya dice yo soy de mi amado. Ya
Él puede disponer de mí y puede hacer lo que quiera. Ya yo no quiero manipularlo a Él, yo no quiero traerlo a mi casa, meterlo en mi casa y tenerlo ahí y tenerlo para recibir los beneficios y tal, y ignorarlo un poco a Él, sabiendo que Él estaba allí. Y ábreme, ábreme, pero ella no le abría, ¿no? Si es que ya me he quitado la ropa, es que ya estoy aquí tranquila y estoy tranquilo y ya no quiero, no tengo por qué untarme los pies ahora y salir y buscarte y esto y lo otro, ¿no? Y claro, cuando se da, Cristo nunca nos deja, ¿eh? Esto que quede claro, Cristo nunca nos abandona, pero sí Cristo nos puede hacer pasar por una sensación de ausencia de Él para que despertemos, Cristo siempre va a estar con nosotros. Esto es un símil que usa el glorioso libro de Cantar de los Cantares para mostrarnos que a veces Él nos va a hacer notar una sensible ausencia de su presencia en nuestras vidas para que despertemos y nos pongamos en guardia y lo busquemos a Él y lo coloquemos nuevamente, o que mejor nos coloquemos nosotros y a Él lo coloquemos también en el centro de nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra vida, que Él sea a quien miran nuestros ojos, a quien atendemos constantemente, a quien deseamos escuchar de Cristo. Y cuando escuchemos una predicación que no hable y lo ponga a Él en el centro, no nos entusiasmemos demasiado, porque el deseo, yo cuando oigo una predicación, por muy bonita que me parezca, yo siempre busco a Cristo. Busco a Cristo. ¿Dónde está Cristo aquí? ¿Has nombrado a Cristo? ¿En media hora o en una hora? ¿Lo has nombrado una vez? ¿Lo has nombrado dos veces? ¿Han hablado de su gracia, de su obra redentora, de su obra de santificación? ¿Han hablado de Él en algo? ¿Lo han presentado en el Antiguo Testamento con alguna figura? ¿Han dicho que lo que tenemos es por medio de Él y para su gloria? ¿Han dicho que todo lo recibimos por Él y que todo se nos es dado por Él y que todos los tenemos por Él? ¿O simplemente estás diciendo, es que Dios te quiere dar esto, Dios te quiere dar lo otro, pero ¿por qué te lo da Dios? Te lo da por medio de Él, porque todo es por medio de Él. Todos los tenemos por medio de Él, no solamente la redención, sino la santificación, la sabiduría, la glorificación, todo es por medio de Él. Y todo lo que nos hace Dios es por medio de Cristo, es por medio de Cristo, no es por nuestra valía, no es por nuestra prudencia, es por medio de Él. David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Él no conocía al hijo de Jonathan, a Mefiboset, no lo conocía para nada, pero él conocía a Jonathan. Y él dijo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Entonces Dios dice, ¿dónde están aquellos que son hermanos o hijos de Cristo para que yo le haga misericordia por causa de Cristo? Por causa de Cristo, no por nuestra causa, sino por causa de Cristo. O sea, Dios nos busca y nos ayuda y nos acepta por medio de Cristo. Somos aceptos en Él, somos justificados en Él, somos limpios por Él, somos bendecidos por Él. Todo lo que tenemos lo tenemos por Él. Nos ha sido dado por la gracia de Dios por medio de Cristo. Y todos los tenemos por Él. Y hoy nos quedamos aquí. Ya hablaremos otro día de lo que nos queda de Moisés. Todavía nos queda algo.